¿Tipos de interés podemos llegar, tú crees, en el caso de que se decidan seguir subiendo? No, yo creo que ya estamos cerca. Si la inflación no da ningún susto adicional, yo creo que ya estamos cerca del máximo. Mm. Eh, Ahora mismo el mercado está esperando un 4,75, un 5% máximo en Estados Unidos y en Europa, pues probablemente estaremos en torno al 3%. Para mí la incógnita no es tanto hasta qué nivel van a llegar, que eso más o menos, si no hay nuevos sustos con la inflación, insisto, ya está más o menos claro. La cuestión, y por eso el gran debate que creo que tendremos el año que viene, es cuánto tiempo van a estar los tipos de interés a estos niveles relativamente altos. Un 5% de tipos de interés no son tipos altísimos. Probablemente la inmensa mayoría de espectadores no lo recuerden porque a lo mejor ni siquiera habían nacido, pero en el año 2001 los tipos de interés estaban en el 6,25% en Estados Unidos. Y en España, bueno, hace 40 años los hemos tenido en el 20. Quiero decir que no, Qué no son locura. tipos históricamente disparatados, pero sí son tipos bastante altos en comparación con lo que hemos tenido en los últimos 15 años, que han estado casi en el cero durante muchos años. Entonces, creo que la cuestión es más bien esa. ¿Cuánto tiempo van a estar los tipos de interés altos? Porque cuanto más tiempo estén los tipos de interés altos, más va a sufrir la economía. Ahora mismo, por ejemplo, porque claro, a veces hablamos de tipos de interés del Banco Central y esto no vemos qué traslación tiene en el día a día de las familias, ¿no? Pero en Estados Unidos, el tipo de interés para una hipoteca a 30 años, tipo fijo, está por encima del 7%. Entonces, claro, si tú mantienes los tipos hipotecarios por encima del 7% en un contexto en el que además la inflación está bajando, ¿quién se va a comprar una casa en Estados Unidos? Muy poca gente. El Claro. mercado inmobiliario se va a frenar. De hecho, ya se está frenando. Estaba muy recalentado y ahora estamos viendo cómo ya no se están vendiendo casas como se vendían antes y cómo están aumentando los inventarios de viviendas no vendidas. Y bueno, pues claro, si esto pasa ahora, pero en 3 meses vuelves a bajar tipos, bajan los tipos de interés hipotecarios y reanimas la demanda, pues bueno, habrá sido un bache transitorio. Pero si dejas los tipos de interés al nivel actual todo el año que viene, eso significa que el mercado hipotecario e inmobiliario estadounidense va a estar muerto todo el año que viene. Y el mercado inmobiliario tiene un efecto arrastre potentísimo sobre el resto de la economía. Con lo cual, claro, cuanto más tiempo permanezcan los tipos de interés muy altos, más van a sufrir nuestras economías y por eso la desaceleración que se anticipa el año que viene, si se mantienen los tipos altos, puede perfectamente convertirse en recesión. ¿Recomendarías, ahora que hablabas del tema inmobiliario, a gente que quiera comprar, esperar, comprar ya? A ver, ¿Qué recomendarías a alguien que digas que quiere clara- comprarme una casa? claramente el momento para comprar, el mejor momento para comprar fue hace 4 o 5 años. Estoy pensando en España, porque Sí, en cada, España. cada Cada país tendrá mercado su... inmobiliario es un mundo distinto. En Ujú. España fue hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque los precios de la vivienda ya estaban empezando a aumentar, pero todavía no se habían disparatado a Disparado los tanto. niveles actuales y porque sobre todo los tipos de interés estaban tirados. Es decir, un tipo de interés fijo al 2% o incluso por debajo del 2%, como los ha habido en este país, es un regalo. Es básicamente te están prestando el dinero gratis, porque es que a poca inflación que haya, un 2 un 2,5, Ya está. no estás pagando intereses en términos reales. O sea, vale, sí, pagas un 2% de intereses, pero es que el dinero que devuelves cada año vale un 2% menos. Por Claro. tanto, no estás pagando intereses en términos reales. Entonces, bueno, ahora estamos en un contexto en el que los tipos de interés están subiendo. Todavía no han consolidado toda la subida porque, digo los fijos, claro, los variables pues se ajustan a lo que hay, pero los fijos todavía no han consolidado toda la subida porque la expectativa es que los tipos de interés empiecen a bajar pues, a mediados del año que viene o sobre todo a finales de 2023. El mercado descuenta que sí, que empezarán a bajar, pero eso depende de lo que haga la inflación, está tan claro. Y claro, si ya empiezan a bajar los tipos, pues los tipos del Banco Central, los tipos a largo plazo, los tipos de hipotecas a 30 años, no tienen por qué subir mucho, ¿vale? Este año serán un poco más altos, pero luego volveremos a lo que había. Si eso se cumple, pues seguiremos teniendo tipos de interés fijos relativamente razonables, sobre todo desde una perspectiva histórica. Insisto, los tipos de interés fijos en una economía normal pueden estar en torno al 5 o al 6%. Por tanto, que estén en el 2, en el 3, en el 3,5 sigue siendo un regalo. Ahora, si se consolida un clima de tipos de interés altos
y con perspectiva de que no bajen, sino de que incluso en el medio o largo plazo puedan subir, eso encarecerá los tipos de interés a largo plazo y, por tanto, dificultará el acceso a la hipoteca. En cuanto a lo que suceda con el precio de la vivienda, pues de nuevo es complicado y habría que distinguir entre mercados. No es lo mismo una gran ciudad que una ciudad media o que una ciudad pequeña o el campo. Las ciudades grandes, en la medida, y parece que seguirá siendo así, que sigan atrayendo población, pues como no permiten que se construya, y en muchos casos ni siquiera es físicamente posible construir, pero en otros, como Madrid, es que no lo permiten, pues claro, tienes oferta muy limitada de vivienda, cada vez más demanda, pues precios cada vez más altos. Claro. Entonces, es verdad que si vamos a una desaceleración económica, el ánimo de comprar casas se va a congelar un poco y eso hará que los precios no suban tanto o incluso a lo mejor que se produzca una bajada en términos reales. En términos reales significa que la vivienda se encarezca menos que la inflación. Pero lo esperable yo diría que no es que en España se produzcan en las grandes ciudades grandes caídas de los precios de la vivienda. ¿Por qué motivo? Por varios. Primero porque, a diferencia de lo que sucedía en el año 2007-2008, ahora no tenemos un burbujón inmobiliario. En el año 2007-2008 era evidente que sí, ahora mismo no. ¿Y por qué en el año 2007-2008 sí y ahora no? Pues porque en el año 2007-2008 se había disparado el precio de compra de la vivienda, pero no se había disparado el precio del alquiler. Entonces no tiene mucho sentido que una vivienda que o la compras o la alquilas, el precio del alquiler esté más o menos estancado y el de la compra se te dispare. Eso es síntoma de burbuja, de que la gente compra no para vivir o para alquilar, sino para revender más caro. Y por tanto, claro, ahí estaba, vamos, yo mismo escribí un informe en 2007, finales de 2007, diciendo, oye, en España los precios de la vivienda bajarán alrededor de un 30% y así ha sido, ¿no? Ahora mismo esa situación no la tenemos, ha subido el precio de compra, pero también el precio del alquiler, Claro. por tanto es que falta vivienda, hay una escasez real de vivienda en España, en las grandes ciudades. Entonces, eso por un motivo, ese es uno de los motivos. Y el segundo motivo es que en España es muy raro que en términos nominales los precios de la vivienda bajen. Esto es una cosa extrañísima que suceda. No es imposible que suceda, pero es muy, muy extraño. De hecho, sucedió por primera vez en el año 2009 desde, atención, la Guerra Civil. Desde la Guerra Civil hasta el año 2009 nunca los precios de la vivienda habían bajado en España en términos nominales. En términos reales sí, en los años 90 hubo alguna baja en términos reales, pequeñita, pero la hubo. Pero en términos nominales, no. Entonces, a lo mejor gente que tenga reciente la memoria del pinchazo inmobiliario de 2007-2008 puede estar pensando, bueno, me espero a que venga una crisis muy fuerte y a que baje mucho el precio de la vivienda. Hombre, si viniera una crisis muy fuerte, habría caídas de precios, incluso a lo mejor nominales, pero no esperemos caídas de precios del 20, del 30 o del 40%. Eso fue un momento muy especial en la historia reciente y Claro, no tiene por qué repetirse. porque tuvimos un burbujón que ahora no tenemos, básicamente. Entonces, cualquier persona que se quiera comprar una vivienda, que piense coste de financiación, yo suelo recomendar tipos fijos, sobre todo si uno no quiere asumir riesgos. Claro. Es verdad que los tipos variables, si se mantienen tipos bajos, pues son mucho más convenientes, pero claro, Te la luego te juegas. suben y dices, oye, es que si me sube el tipo variable, el Euribor si sube al 3 ya no puedo pagar. Pues hombre, si el hecho de que el Euribor suba al 3 te coloca en una situación de asfixia financiera, probablemente no te tendrías que haber hipotecado, porque es que el Euribor al 3 es un nivel muy, muy, muy razonable en el que ha estado históricamente. Entonces, ya no es que se vaya al 20, es que si tu problema lo tienes con el 3, es que estás asumiendo demasiada deuda que no puedes hacer frente en condiciones pues, holgadas y razonables, ¿no? Entonces, que se planteen cuál es el coste de financiación que pueden obtener, al que pueden obtener la hipoteca, si pueden hacer frente al mismo, qué necesidad tienen de la vivienda, si es una necesidad como inversión o como una necesidad de uso propio. Y si es en una gran ciudad, pues probablemente es que tampoco esperar vaya a contribuir demasiado, salvo si, ya digo, viene una crisis muy fuerte, los bancos centrales bajan tipos y baja algo el precio de la vivienda. Ese sería el escenario quizá más favorable para esperar si la necesitas ya. Pero claro, ¿eso se va a dar? Pues es jugártela realmente. Claro.